Señor, en esta hora queremos de una manera particular pedir por los niños que salen a su clase, por los maestros que se disponen a servirlos, por el cuartito que se está construyendo para ellos, Señor, por las puertas que tú ya has abierto y las que vas a seguir abriendo. Oramos, Señor, para que en cada una de estas pequeñas vidas tu palabra sea sembrada y pueda encontrar esa tierra fértil, Señor, para dar fruto. Oramos por ellos y también, Señor, nos ponemos en tus manos para recibir de ti una palabra de esperanza. En tu nombre precioso te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Los niños pueden pasar a su clase, Dios les bendiga. Ahí va ya cada vez más completo el cuartito que se le está construyendo para que ellos puedan tener un lugar pues especial, ¿verdad? No nada más el salón que usamos como salón social, que lo habían estado usando durante mucho tiempo, sino que puedan tener un salón. Entonces, pues gracias a Dios. Ayer estaba aquí, no sé cuántos lo conocen, el hermano Pablo lo menciona, el hermano Nicho estaba poniendo ahí el yeso para el cuartito y una pasta aislante. Entonces, pues gracias a Dios el Señor está haciendo una obra y por ello estamos muy agradecidos. Bien, hermanos, el día de hoy quiero seguir compartiendo algo que empecé a platicar y compartir la semana pasada, y es acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y yo veía cómo nosotros vivimos nuestra vida tan a veces enfrascados, ¿verdad?, en nuestra situación terrenal, viendo las circunstancias carnales, terrenales, las circunstancias que nos rodean, y solamente medimos, ¿verdad?, nuestra vida cristiana en función a veces de esas circunstancias. Y cuando las cosas van más o menos como nosotros queremos, pues estamos bien, estamos tranquilos, sentimos que estamos bien con Dios. Pero cuando las cosas empiezan a ponerme turbulentas, cuando las cosas no van como queremos, de repente nos vemos como en esa angustia de sentirnos abandonados por Dios, porque tenemos nuestra vista únicamente en las circunstancias que nos rodean. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña que hay algo más, que hay una esperanza eterna que no está sujeta a las cosas que nosotros vemos en este mundo, que podemos nosotros aspirar a algo más, que el hecho de que las cosas en esta vida no vayan como nosotros queremos, como nosotros esperamos, que las cosas, que Dios no está haciendo lo que nosotros quisiéramos que Él estuviera haciendo, no significa que Él no está con nosotros, sino que hay una esperanza eterna, una esperanza sublime, que va más allá de esto. Y hermanos, es bueno recordarlo porque nosotros tenemos esa capacidad, e incluso a lo mejor podríamos llamarlo una debilidad, porque nuestras acciones presentes están ligadas y sujetas a lo que yo pienso que va a suceder en el futuro. Y entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, oraba por la iglesia en Éfeso y le pedía a Dios que les abriera el entendimiento para que pudieran ver cuál era la esperanza a la que habían sido llamados. Y es importante, hermanos, porque lo que yo pienso que va a suceder determina lo que yo hago hoy. Y lo que yo pienso que va a ser, ¿verdad?, más allá de esta vida, determina muchas de las acciones que yo pueda tomar, muchos de los sacrificios que yo pueda aguantar, mucho de lo que yo encuentro gozo en esta cosa en lugar de en esta otra cosa, tiene que ver con que yo pueda ver que hay algo más. Y es importante porque solamente en los funerales a veces le damos una desempolvadas a esas ideas. Solamente en los funerales le damos una repasada a lo que creemos, que pensamos que va a suceder después de la muerte. Pero la Biblia está llena de una esperanza viva, de una esperanza clara, certera, de una herencia que nos ha sido dada por Dios, por Cristo Jesús, que es nuestra, aunque tengamos que esperarla. Y en eso consiste la esperanza, ¿verdad? Y hermanos,
hay un ejemplo muy claro acerca de cómo lo que yo pienso que va a suceder determina lo que yo hago. Y no, a veces no solamente lo que yo hago, sino cómo yo me siento y cómo yo vivo. Hay un ejemplo, imagínense ustedes que dos personas que tienen el mismo trabajo, vamos a pensar un trabajo así muy tedioso, laborioso, como por ejemplo a lo mejor hacer una zanja. Imagínense que estas dos personas les dieron la misma tarea de hacer una zanja grande, profunda, durante un año sin descanso, pero a uno le prometieron que al final del año y de la zanja, ¿verdad?, le van a pagar 50,000 pesos al final de hacer esa zanja y de trabajar todos los días y de escarbar y de picar piedra y de levantar y de deshacerse de la tierra que iba sacando. Y a una persona con el mismo trabajo y las mismas circunstancias le ofrecen que al final de ese año le van a dar 50 millones. Imagínense la diferencia que haría en la vida de estas dos personas. Porque la persona que le ha sido prometida los 50 millones va a poder levantarse sabiendo que cada vez está más cerca de eso que le prometieron, de algo glorioso que le dijeron que iba a suceder, mientras que la otra persona seguramente va a buscar nomás cómo se deshace, cómo sale temprano, cómo ahorra energía y tiempo y cómo busca maneras de otra cosa que lo distraiga. Pero la otra persona puede encontrar gozo aún en la misma tarea que tiene, por la esperanza de algo, de un futuro mejor. Y hermanos, es cierto que Dios bien podría haber solamente hablado acerca de lo terribles cosas que sucederían si nosotros no creíamos en Él, si nosotros no poníamos nuestra confianza en Él. Y yo creo que hay estudios, ¿verdad?, que han visto cómo la motivación a veces es más fuerte cuando es un impulso, una sugerencia negativa, cuando tú sientes que hay algo que va a suceder malo si tú no haces tal o cual cosa. A veces es más fuerte. Y en base a eso, hermanos, si creemos eso, bien podría ser que Dios solamente nos hubiera hablado acerca del infierno, que solamente Dios nos hubiera hablado de la maldición que hay en estar lejos de Él. Pero Dios no lo hizo así. Dios desde el principio declaró un futuro glorioso para la humanidad y quiso regalar una imagen en nuestra mente y en nuestro corazón que nos guíe hacia donde vamos, que nos dé esperanza, que nos sustente en medio del dolor y la aflicción. El Señor puso delante de su pueblo Israel, ¿verdad?, las maldiciones de si lo obedecían y las bendiciones si hacían lo que Él les mandaba. Y no sé cuántos han leído esos capítulos ahí por el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad?, cómo Dios narra y una cosa tras de otra las cosas malas que iban a suceder si no obedecían, que la tierra no iba a dar sus frutos y que los enemigos los iban a conquistar y que las enfermedades iban a estar ahí. Y luego habla acerca de las bendiciones de si ellos obedecían. Y entonces vemos que Dios quiso dar y entregar a la humanidad una imagen de algo mejor que podemos encontrar en Dios. Y entender eso, hermanos. Hay un ejemplo, si gustan acompañarme, en Mateo 19, 27 y 29. Amén, ya lo encontraron. Dice Mateo capítulo 19. Voy a leer desde el versículo 27. Dice: entonces Pedro dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por mi nombre recibirá 100 veces más y heredarán la vida eterna. Hasta ahí. Voy a leer. Todos yo creo que hemos escuchado a lo mejor alguna vez una prédica o hemos pensado y juzgado en nuestro corazón a los discípulos por estar pensando ese tipo de cosas. Pero hermanos, vemos que Jesús bien pudo haberle contestado a sus discípulos de muchas maneras, que no contestarán a su pregunta, que les hiciera ver el problema en su corazón. A lo mejor si nosotros pensamos que realmente había un problema en el corazón de los discípulos, de Pedro en específico, por estar buscando qué es lo que iban a recibir, Jesús bien pudo haber hecho una pregunta que fuera al grano, al meollo del problema, del deseo de tener más cosas. Pero Jesús le responde conforme a su pregunta y le pone en su mente y en su corazón una imagen de un futuro glorioso, de algo más grande y mejor que viene y que los está esperando. Muchas veces Jesús no les dio por su lado, muchas veces Jesús los sorprendió con sus respuestas, con respuestas que los dejaban así de que, ¿y eso de dónde viene? ¿Eso qué significa? Y que los dejaba desnudos en sus intenciones del corazón. Pero en esta ocasión Jesús no hace eso. En esta ocasión Jesús decide como darles por su lado, ¿verdad? Bien pudo haber dicho Jesús, no, pero pues allá andas aquí conmigo, ¿qué más quieres? ¿A poco hay algo más que necesites? ¿Verdad que bien pudo haber dicho Jesús, dicho eso? Pedro, aquí estás conmigo, ¿qué más necesitas? No necesitas nada. Sin embargo, le da una respuesta. Y a mí eso me llama la atención, hermanos, porque cuando pensamos en la esperanza del cristiano, hay muchas aristas, hay muchos ángulos que podemos ver y entender. Y por eso yo he escuchado, les comentaba, ¿no? Hubo una serie que escuché hace un tiempo acerca de la esperanza. Y fueron como 5 o 6 predicaciones acerca de la esperanza. Y cada uno con un tema diferente, porque la esperanza no nomás es una cosa. No nomás es una vida después de la muerte. No nomás es lo que pensamos que sucede. Hay muchas cosas que debemos entender acerca de la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Y en esta ocasión vemos que Jesús les pinta un futuro de algo muy relacionado a algo que ellos entendían. Jesús les quiso dar por su lado a los discípulos, ¿verdad? Diciéndoles, ustedes dejaron una casa, yo les puedo dar 100 casas. Ustedes perdieron una relación interpersonal, algo que significaba mucho para ustedes en el reino, ¿verdad? En el futuro, cuando yo esté sentado en el trono, dice, ustedes van a tener 100 veces eso. Y yo veo, hermanos, que cuando pensamos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, no nomás debemos pensar en que hemos sido salvos del infierno. Porque a veces nos queremos conformar con eso. Pues yo ya la libré del infierno y con eso la tengo asegurada, yo con eso me doy por bien servido. Pero tan importante es la pregunta de ¿hemos sido salvos de qué? Como entender y descubrir la respuesta a la pregunta que hemos sido salvos ¿para qué? Hay algo que Dios tiene para nosotros. Hay algo que Dios diseñó al ser humano para algo más, que se rompió, que se destruyó, que fue interrumpido por el pecado y la corrupción. Y el Señor Jesús vino a restaurar, vino a devolvernos ese futuro glorioso que tenemos en Cristo Jesús, en Dios. Él vino a restaurar eso, pero necesitamos verlo, necesitamos poder entenderlo, necesitamos poder poner nuestra imaginación en poder entenderlo. Y como Pablo oraba por la iglesia en Éfeso, que el Señor ponga su revelación en nosotros para ver cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Porque de otra manera, hermanos, es bien fácil perdernos en los quehaceres de este mundo, en los afanes, en la gloria, en la fama, en la riqueza. Hay muchas cosas que pueden robar nuestra atención. Pero Jesús quiso poner
en sus discípulos una imagen clara que ellos pudieran tener, que fuera más allá de lo que este mundo ofrecía. Algo más allá de lo que este mundo puede arrojarte en contra. Hay una esperanza gloriosa. Y en ese pasaje con los discípulos, ¿verdad?, les dice que hay algo mejor esperándolo, que no hay nada que tú puedas perder por su nombre que no vayas a recibir de una mayor manera. Y hermanos, también Jesús les dijo, ¿verdad?, que ellos los invitó a que hicieran tesoros en el cielo, donde no había un ladrón que pudiera llegar, donde no había corrupción que deshiciera pues lo que podemos acumular. Veía yo una foto, la verdad me llamó mucho la atención, la foto de una persona que rompió un jarrón donde estaba ahorrando dinero. Tenía muchos billetes, pero como que cuando lo rompió se topó con la sorpresa de que había como termitas o hormigas. Se habían comido la mitad de los billetes. La foto se veían muchos billetes así como carcomidos. Y como que la humedad y los animalitos. Y pues era gracioso la imagen. Pero esa misma imagen quiso Jesús poner en sus discípulos diciendo, hay una corrupción en esto que tú estás tratando de acumular. Hay una corrupción y hay una decadencia que te va a dejar vacío. Solamente en un futuro glorioso puedes esperar tener una riqueza que va a ser duradera. Y entonces, hermanos, vemos a estos hombres caminando con Jesús, oyendo estas cosas. Y cualquiera pensaría que esto era suficiente, ¿no? Pensar que estar con Jesús iba a ser suficiente para tener las casas, los tesoros. Pero lo triste fue que cuando llega el momento de la crucifixión y cuando arrestan a Jesús, esas imágenes y esas ideas que ellos podían tener en su corazón no fueron suficientes. Ellos abandonaron a aquel que les había dicho que lo que dejaran les iba a ser devuelto 100 veces más. ¿Y cuál es la realidad de esto, hermanos? ¿Cuál es la realidad que vemos? Que la esperanza cristiana no es solamente pensamiento positivo. La esperanza cristiana no tiene solamente con lo que yo me obligo a creer y como que desde el púlpito los pastores queremos lavar el cerebro de la gente, porque no es suficiente tener una idea. Estos hombres escucharon de la boca misma de Jesús que iban a recibir 100 veces más lo que perdieron. Pero sin embargo, cuando llegó el momento del arresto de Jesús, todos lo abandonaron. Había algo que necesitaba suceder. Y de hecho yo quisiera hablar que fueron dos cosas que sucedieron. La primera es la resurrección de Cristo Jesús. Creo que la resurrección hizo un cambio en ellos, en su manera de pensar. A lo mejor la manera que ellos tenían, ¿verdad?, es la que hemos escuchado y en base en la cual hemos juzgado a estos discípulos muchas veces, que era una mentalidad terrenal, de que ellos imaginaban casas, que ellos imaginaban un reino así aquí en la tierra, que Jesús iba a derrocar a los romanos y todo eso. Y entonces, frente a eso, esa imagen, esa idea no fue suficiente para sostenerlos en el momento del arresto de Jesús. Pero creo que la resurrección les cambió su manera de pensar, de una manera, por así decirlo, intuitiva, su manera de pensar lo que ellos creían. Y la otra cosa que sucedió también, y yo creo que para todos es muy claro cuando leemos el libro de los Hechos, es el Espíritu Santo en ellos. Entonces, hermanos, el tener una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, el poder caminar en esa esperanza, no es solamente pensamiento positivo, es algo que el Espíritu Santo puede y solamente Él puede hacer en nuestra vida. Y necesitamos pedir al Espíritu Santo como pedía Pablo, que nos revele la esperanza. Porque no es suficiente escucharla domingo tras domingo en una prédica bien articulada, bien armada, o solamente nosotros convencernos por algún libro que leemos. Es necesario que el Espíritu Santo ponga esa impresión real de la esperanza gloriosa a la que hemos sido llamados. Y hermanos, entender también lo que significa la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús cambia muchas cosas, incluso algunas ideas, las pone en conflicto algunas ideas que nosotros como cristianos hoy en día damos por sentado. Y así también entra en conflicto con muchas otras religiones, porque cuando Cristo Jesús resucitó,
¿verdad? Dice que Él se apareció, que Tomás pudo poner su mano en sus heridas. Dice además que Jesús comió, Jesús preparó una comida. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esto? ¿Qué es lo que vemos aquí? Estaba yo leyendo un libro de un teólogo que se llama N.T. Wright, con W-R-I-G-H-T, y él escribió un libro muy extenso acerca de la resurrección y lo que significa la resurrección para la iglesia. Hay un libro más cortito que se llama Sorprendidos por la Esperanza y está muy dirigido a las iglesias, a usted y a mí, cómo la resurrección de Cristo Jesús cambia y afecta nuestra manera como vivimos. Y él dice, el hecho de que Jesús haya comido, el hecho de que Jesús tuviera un cuerpo que se podía tocar, nos da una idea de lo que viene después. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones que piensan que solamente esta vida es carnal, está ligado a lo terrenal, pero después viene lo espiritual, y lo espiritual no tiene nada que ver con comida, no tiene nada que ver con un cuerpo. Y entonces la resurrección de Cristo entra un poquito en conflicto con esa idea, con la idea de que vamos a ser espíritu, que vamos a ser solamente aire, que vamos a ser energía, fuerza, todas esas otras ideas que se escuchan. De repente vemos un cuerpo resucitado que puede comer, un cuerpo resucitado que habla, que se hace escuchar, que lo pueden sentir, que lo pueden tocar. Y hermanos, en base a eso, vamos entendiendo la esperanza que tenemos nosotros, pero no solamente eso, sino una esperanza, hermanos, hacia las cosas materiales y terrenales. ¿Qué quería decir Jesús con las casas? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo en Romanos 8? Vamos ahí, Romanos 8, 19, 23. Porque si nosotros creemos, hermanos, que al terminar nuestra vida vamos a ser solamente espíritu y en un futuro a lo mejor va a haber un juicio y se va a destruir el mundo y ya no va a existir nada de esto, y que vamos a estar todos en una nube, ahí tocando el arpa toda la eternidad, ¿verdad? Pero ¿qué entendemos y qué entendían los primeros cristianos? ¿Y qué fue lo que transmitió la resurrección de Cristo? ¿Qué fue lo que Pablo predicaba a los gentiles? Ahí en Romanos 8, 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y yo estaba leyendo de este hermano, ¿verdad?, cómo incluso entra en conflicto con algunas ideas de la iglesia, y que ha sostenido por muchos años, y es que nosotros solamente nos vamos a ir al cielo y vamos a ser espíritu, y que vamos a estar allá flotando, y no tenemos claro cuál es nuestra función y qué es lo que vamos a hacer. Hay muchos himnos, ¿verdad?, que fueron escritos entre 1800, 1900, himnos que cantamos en los funerales, pero que a lo mejor nos dan una parte pequeña, una imagen reducida de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al pensar usted y yo que nosotros nos morimos y nos vamos al cielo y se termina todo aquí, eso nos da un parámetro de cómo yo me debo comportar aquí en la tierra. Eso me enseña qué es, cómo es lo que yo debo tratar este mundo que Dios ha creado. Pensaba yo en un ejemplo, ahora que hemos tenido algunas remodelaciones, ¿verdad?, aquí en la iglesia, y yo creo que usted también lo ha vivido. Imagine usted que le dicen que esta pared, digamos, la van a demoler porque viene una ampliación de la iglesia. Y entonces a lo mejor usted ve esta pared y dice, no, pues es que la semana que entra vienen los maestros y van a agarrar
los marros y van a tumbar esta pared. Bueno, pues entonces ya no importa mucho lo que suceda con esta pared de aquí a que lleguen los maestros con los marros, ¿verdad? No importa si hay un martillazo, no importa si clavamos algo, si lo arrancamos, si la pintura, si se mancha, no hay necesidad de limpiarla, no hay nada. ¿Por qué? Porque es una pared que se va a destruir, es una pared que van a llegar, ¿verdad? Como llegan los maestros a las 7 de la mañana poniendo la rancherita y ¡pa! ¿Qué les ha tocado cuando lo contratan los maestros, verdad? Sí. A mí se me quedó muy grabado porque mi papá, pues no tenía por qué, pero además tampoco lo hacía, avisarnos que iban a venir unos maestros a trabajar ahí en la casa. Entonces nosotros nomás de repente ahí un día, un sábado en la mañana empezamos a oír la rancherita así particularmente fuerte y cerca de nuestro cuarto, y luego seguido por unos marrazos, ya de ahí como 2, 3 días seguidos de marrazos todos los días. Y bueno, hermanos, ¿qué pasa cuando entendemos que una pared va a ser demolida porque viene algo mejor? Bueno, no tiene mucho sentido. Pero si yo le digo que dentro de una semana viene una persona especializada en restaurar esta pared, viene una persona que es especialista en dejarla, esta pared, como nueva, mejor, casi como nueva, nuestra perspectiva acerca de esa pared va a cambiar. Y Pablo estaba escribiendo a los romanos que la creación gime, hermanos, la creación, las cosas terrenales que vemos. Y cuando nosotros a lo mejor leemos libros como el Apocalipsis y luego los condimentamos con bastantes noticias del día a día, de lo que sucede y de las guerras y de la violencia, nos imaginamos un mundo que ya no tiene salvación, un mundo que está perdido, un mundo que ya no tiene caso, un mundo que Dios va a venir y destruir y empezar algo nuevo. Pero Pablo está diciendo que la creación gime como nosotros por ver la revelación de la esperanza de Cristo morando y reinando aquí en la tierra. Porque si nosotros como cristianos solamente nos imaginamos que un día se termina aquí nuestra vida en la tierra y vamos a ser espíritus y vamos a estar allá en el cielo, y a lo mejor nos imaginamos que el cielo va a ser como un culto larguísimo y larguísimo y larguísimo, a lo mejor muy bonito, pero un culto larguísimo y larguísimo y larguísimo, y que no vamos a tener otra cosa que hacer y que no vamos a más que andar flotando por aquí y por allá, que es la creencia de muchos cristianos a lo mejor. Pero no entendemos, hermanos, que hay algo más glorioso, que Cristo Jesús preparó la salvación no solamente del infierno, sino para un futuro glorioso, una esperanza eterna. Y la creación, hermanos, también está esperando esa manifestación. Y hay muchas religiones, por ejemplo los budistas, ellos se han desconectado o buscan desconectarse por completo de todo lo material. Por eso es que ellos no tienen nada, por eso es que ellos viven en conventos y tratan de ser desapegados de todo, porque ellos consideran que todo lo material, todo lo terrenal no tiene valor, solamente lo espiritual tiene valor. Pero vemos en la resurrección de Cristo Jesús, es lo que dice el hermano N.T. Wright, que cambia todas las cosas. Nosotros no tenemos por qué ser como los budistas en cuanto a creer que todo lo que vemos en esa tierra es malo, que todo en esta tierra no está aguardando un revestimiento de la gloria de Dios. Y hermanos, entenderlo puede cambiar nuestra perspectiva. Mire, hay un concepto que los judíos tenían muy claro y que a lo mejor nosotros lo entendemos de una manera poquito diferente. Si usted busca 1 Crónicas 16:33, si alguien me puede buscar esa cita, 1 Crónicas 16:33, y otra persona puede buscar el Salmo 96:13. Una persona, a ver, de este lado, si me ayudan buscando una persona aquí que pueda leer 1 Crónicas 16:33, y de este lado alguien que pueda buscar y leer el Salmo 96:13. Hay un concepto que nosotros necesitamos tener, que tenían los judíos, el pueblo de Dios, y que a lo mejor a nosotros se nos ha traducido de una manera diferente. 1 Crónicas 16:33, si alguien lo tiene, de este lado. Sí, miren, puedes hacer el favor de leerlo fuerte. Entonces cantarán los árboles. Sí. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra.
Amén, amén y salud. Salud. Gracias, Mirel. Y acá, si alguien puede leer Salmo 96, 13. El ángel de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Si puede leer poquito antes, hermana, 96, 13 o desde el 12. Regocíjate el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. El ángel de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Se fijaron dos pasajes que une la idea del juicio de Dios con la alegría. La alegría en la creación. Leía, mirad, hasta se le hizo un poquito raro, ¿verdad? Que los árboles, empieza hablando de los árboles. Y la hermana también decía del campo, en el juicio. A lo mejor para nosotros el juicio ya se nos ha metido la idea de fuego cayendo del cielo, de algo terrible y sálvese el que pueda. Pero aquí el pueblo judío entendía el juicio de Dios como una causa de gozo, porque era el separar, era que Él iba a hacer una obra nueva, que iba a liberar a la creación. Por eso los árboles se gozaban, por eso el campo se podía alegrar al ver el juicio de Dios viniendo. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué es lo que entendían los judíos acerca del juicio que nosotros hoy tal vez no entendemos? Que nosotros vemos el libro de Apocalipsis y vemos la palabra juicio y ya nos empieza como a dar miedo y preferimos brincarnos esos pasajes, pero vemos, y no solamente son estos, hay otros salmos que liga el juicio de Dios con una fiesta, con una alegría, y es que entender, hermanos, que Dios es un Dios justo, es un Dios que ama a esta creación, que la creó con un propósito en mente y ese propósito no ha cambiado. Es cierto, la corrupción y el pecado vino y entorpeció y trajo esta destrucción que vemos hoy en día y que nos causa tanto dolor, pero el anhelo del Señor es traer un juicio que quite ese pecado. El anhelo del Señor es liberar a la creación, como decía Pablo, como podía entenderlo Pablo, que la creación, los árboles, los campos están esperando el juicio de Dios, y eso es algo que nos puede dar alegría y felicidad. Y hermanos, entender que nosotros tenemos aquí una esperanza gloriosa cercana que podemos entender, porque a lo mejor cuando nosotros no tenemos esta idea, cuando a lo mejor si yo vivo pensando que todo aquí no me va a servir de nada, todo lo estoy esperando allá en el cielo, pues entonces, ¿qué vida estoy viviendo? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos, ahí cuando uno va a la sierra y ve las montañas y ve esos paisajes increíbles y lo único que puede uno pensar es que eso va a ser destruido por el fuego, porque hay un versículo que dice, pero cuando vemos la creación de Dios, podemos imaginarnos la gloria que será cuando la creación y cuando la sierra sea liberada de la corrupción del pecado. Es diferente, hermanos, es diferente la manera como podemos entender la grandeza de Dios a través de la creación cuando vemos que Dios tiene un plan para redimirla. ¿Cómo va a redimir nuestro cuerpo? ¿Y qué pasa, hermanos, cuando yo, verdad, estoy en una reunión familiar y no puedo disfrutarla porque yo siento que lo único que debería disfrutar es estar en un culto o estar en una prédica o estar oyendo una plática sobre el evangelio, y no podemos disfrutar, ¿verdad?, una buena amistad? ¿Por qué? No, pues que si no estoy en la iglesia no va a servir de nada, porque todo es espiritual y un día voy a estar allá y va a ser un culto larguísimo. Pero cuando entendemos que Dios viene a redimir las amistades y a despojar la relación de los seres humanos unos con otros para hacerla libre de pecado, usted puede estar en una reunión disfrutando y decir, qué glorioso va a ser cuando esta comunión sea libre de la decadencia y del pecado. Y cuando yo estoy con mi familia, puedo disfrutar a mi familia, no solamente porque estamos hablando de la Biblia, no solamente porque estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Podemos disfrutar en el contarnos anécdotas, en el contarnos historias, sabiendo
que Dios tiene un plan para redimir a toda la creación, que tenemos como en Cristo Jesús un cuerpo material, no solamente es espíritu, no solamente vamos a estar allá, aunque déjenme confesar, hermanos, que sí es mucho más complejo de lo que yo puedo entender y mucho menos explicar, porque sí hay un momento que se habla acerca de ir al cielo, pero en Apocalipsis al final encontramos una ciudad descendiendo, dice que Dios habitará entre los hombres. A lo mejor la idea que nosotros tenemos de ir a vivir allá al cielo, tenemos que entenderla en base a lo que dice que Dios va a venir a morar entre los hombres. Y yo creo que va a ser una redención completa de toda la creación, hermanos. No vamos a tener que estar pensando que va a ser solamente un culto, que solamente vamos a estar cantando y adorando a Dios y un canto tras de otro y tras de otro, y pues vamos a empezar con los del siglo primero y luego ya vamos a, como de para 3, 4 milenios, vamos a llegar a los de 1800. No, hermanos, yo creo que Dios tiene un plan para redimir todo en la creación. Todo lo que vemos, hermanos, entendemos que va a ser algo mucho más glorioso. A mí me gusta pensarlo así, en la música, en el arte, incluso el entretenimiento redimido, libre de la corrupción y la decadencia que el pecado ha inyectado a toda la creación. El gobierno, la administración, porque Jesús habla acerca de gobierno después de que Él viene. Y menciona, ¿verdad?, a sus discípulos reinando. Y imaginemos lo que será el gobierno, pero bajo la gloria de Dios. Y entonces, de repente, al menos para mí, se convierte en una esperanza mucho más gloriosa, una esperanza eterna. Entender que todo lo que yo vivo aquí está sujeto a pecado, pero un día va a ser liberado, un día va a ser restaurado a su estado original y va a ser muchísimo mejor, y que no hay nada que tú hayas perdido que no vayas a poder volver a recibir. Y en esa gloria, hermanos, es que queremos caminar, que podemos vivir esta vida y no solamente pensar que si no estoy de rodillas orando y ayunando, entonces no estoy haciendo nada espiritual, sino entender que en todo Dios quiere traer una redención a la creación. Si yo disfruto mi trabajo, si yo disfruto lo que hago, entender que un día esa misma creatividad y ese mismo trabajo en lo que yo hago, voy a poder disfrutarlo en un mundo libre de la corrupción del pecado, que nosotros podamos unirnos al clamor de la creación, hermanos, al mundo material que está esperando ser redimido, está esperando volver al plan original de Dios para nosotros, que podamos nosotros entenderlo y poder caminar en ello, porque si nuestra mente y nuestra idea de la esperanza y la eternidad es solamente un pensamiento vago, solamente una idea así como que no sé bien qué va a suceder, pero nada de esto va a traducirse para allá, yo creo que va a ser algo mucho más glorioso. No sé si 100, como dijo Jesús acerca de las casas, pero algo mucho más glorioso. Lo que sea que podemos vivir y entender aquí, amar, vamos a recibirlo mucho más glorioso. Y en ello, hermanos, entender que la salvación es para el hombre, pero también para la creación a través de nosotros mismos. Que Dios tiene un plan para los hombres, que no solamente nos salvó del infierno y decir, ya la libré, porque no voy a estar en un lago de fuego, sino que hay un futuro glorioso, hay una esperanza gloriosa que nos puede sostener, hermanos, aún en la prueba más difícil, el dolor más insoportable. Hay una esperanza de algo mucho más glorioso, algo real, algo tangente, y que podamos vivir nuestra vida, hermanos, creyendo que no solamente hemos sido salvos del infierno, sino que hemos sido salvos con un propósito que va más allá de esta vida. Amén. Vamos de pie y démosle gracias al Señor por esa esperanza, y que podamos orar junto con la creación y gemir por la redención de todas las cosas. Señor, no entiendo por completo lo que significa tu esperanza, pero estamos como Pablo pidiéndote, Señor, que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, la sabiduría de tu Espíritu Santo para entender cuál es la esperanza gloriosa a la que hemos sido
llamados. Señor, que no hay un futuro aburrido, que no hay algo solamente, Señor, monótono, sino que podamos entender, oh Dios, que tú vas a redimir todas las cosas, todo aquí en este mundo, todo lo que hemos visto y lo que sentimos que a veces podemos perder y que nos causa dolor el perderlo, saber que en ti, Señor, tenemos una esperanza de recibirlo 100 veces más, 100 veces mayor en cantidad, 100 veces mayor en gloria. Gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque fue un precio tan alto. Fue un precio tan alto que compró nuestra entrada a esta herencia gloriosa. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Rey. Podamos vivir así. Podamos vivir confiando, creyendo en lo que tenemos por delante. Amén.